Ingeniero Juan Carlos Camacho y vamos a hablar fundamentalmente de la coyuntura política, lo que está pasando justamente en la Asamblea Nacional, pero de última hora, ingeniero Camacho, lo que está sucediendo en Caluma, en el subtrópico de la provincia de Bolívar, no sé si usted tiene algo de información y comentarios sobre lo que está sucediendo en este instante en el subtrópico de la provincia. Sí, estoy en contacto con Echandía, con Caluma, con Balsapamba, especialmente porque llueve en todo el subtrópico y he recibido reportes de que los ríos han crecido copiosamente, como suele pasar en cada invierno. Estábamos advertidos que este iba a ser un invierno más fuerte. El Niño está haciéndose presente poco a poco. Calculábamos nosotros a inicios de la campaña electoral que iba a costarle al país 800 millones de dólares el fenómeno del Niño. Y el gobierno tenía que prever aquello y dicen que sí estaban preveyendo los del anterior gobierno, pero la verdad es que la caja quedó vacía aparentemente cuando llegó el nuevo gobierno. Ahora esperamos que sean crecientes momentáneas y que no hagan más daño del que pueden causar. Si esto continúa 2 días más de esta lluvia, pues se llevará más puentes de los que ya se ha llevado, porque en Echandía ya se fueron algunos puentes. Y el problema no es solamente que se puedan ir los puentes, ¿no? El problema es que pueden irse casas, que pueden quedarse atrapados como se han quedado en Caluma algunos habitantes atrapados en la creciente, o pueden morir como murieron hace unos días en Echandía las señoritas Aldaz que fueron a una cuestión universitaria a hacer un estudio, les vino la creciente. Siempre habrá que prever por parte de los ciudadanos y de las familias en general la posibilidad de que puedan venir estas crecientes y no hay que ir al río en invierno. No es buen augurio llegar con una posibilidad de que venga la creciente. El fenómeno siempre se repetirá, pero hay que actuar y espero que los organismos de riesgo actúen con la rapidez que tienen que actuar. Los municipios son la primera etapa del riesgo, tienen que calificar inmediatamente, traspasar recursos, hacer lo que haya que hacer con tal de mitigar un poco el fenómeno del Niño. Muy Por bien, lo demás, esperemos. y perdonen que no he dado mi saludo, tanto a Siga, Germán siga, como a asambleísta. los radioescuchas, es que fue de golpe la pregunta y como en realidad hace poco que venía de la oficina para acá, del Parlamento para acá, venía conversando con gente de Caluma sobre el drama que empiezan a vivir, ¿no? Hay gente que se quedó atrapada y logró subirse a árboles y están esperando que alguien les socorra para salir de ahí porque el río está furioso alrededor de esos árboles. Sí, lamentablemente parece que estos 2 días los ríos han crecido de manera exponencial y realmente ya en Echandía le informo asambleísta que ya se fue al suelo una vivienda. Voy a pedirle a Vinicio Peñafiel que comparta con su WhatsApp esta información, que es justamente en la vía principal del lado de Echandía, del lado del asfalto. Ahí ya hay una casa que se fue, ya tenemos las imágenes justamente del momento, el justo instante en que esta casa se desplomó por efectos de socavar los cimientos del río en Echandía. Bueno, sí, con esta lamentable noticia de lo que está pasando justamente en toda la provincia de Bolívar y en el Ecuador asambleísta. Vamos pasando ya al tema del día de hoy asambleísta. El día de mañana, creo, o el jueves, ya se convoca a la sesión en la que se aprobará o no las reformas al COI. ¿Cuál es su apreciación sobre lo que justamente en este momento está pasando en la Asamblea? La Asamblea Nacional tiene una mayoría definida que es el pacto Noboa-Nebot Correa. Ellos cogobiernan, unos escondidos, otros de frente, y en la Asamblea han votado juntos todo el tiempo que han querido repartirse las presidencias y las vicepresidencias. Las comisiones manejan ellos, presidencias y vicepresidencias. Las principales comisiones están solo ellos, no dejaron entrar a construir con sus 19 asambleístas, todos aptos para una u otra comisión. Hicieron un reparto total, pero se pelean en público, hacen escandalillos en público, como que curándose en sano, como que limpiándose. Correa más agresivo le insulta al presidente cada que le da la gana, el presidente mucho más tranquilo le hace broma a los insultos y le remeda
y termina haciéndose una viralización en redes sociales. El problema político es serio. Sin embargo, la Asamblea, y hay que reconocerlo, ha mejorado. El debate ha subido en buen nivel, ha habido pocos conatos de peleas, de insultos, que los hemos parado inmediatamente para evitar que avance a más. Tanto ha mejorado que en las últimas encuestas, yo no soy muy partidario de las encuestas porque siempre hay encuestadores pillos. Sin embargo, hay que decir, 66% de aceptación tiene la Asamblea Nacional y eso es producto del buen trabajo que venimos haciendo. Hemos aprobado 12 leyes importantes, casi todas con más de 120 votos. Solamente la ley de creación de la Universidad de Seguridad y Ciencias Policiales tuvo 81 votos, porque tuvo la franca oposición de los 51 miembros de la Revolución Ciudadana. Ellos de frente dijeron que no están por la educación, que no quieren universidades, que no quieren nada, lo que quieren es traer al prófugo, y para eso es que han preparado una trampa en la Comisión de Justicia, donde tienen representación de 3 puestos más el gobierno y más los socialcristianos, y por unanimidad votaron un informe en Carnaval donde pretendieron pasar un articulado para que se pueda revisar las sentencias ejecutoriadas en cualquier momento posterior, con tal de que tengan un certificado de algún organismo de derechos humanos, ni siquiera de los organismos del Ecuador, que el Ecuador es suscriptor, como la Corte Interamericana, sino de cualquier organismo, y por ahí puede haber cualquier organismo de esos que se crean por una decisión de varias personas y se pone un nombre, y diga, hay una sospecha de que no se ha ido el debido proceso, o hay una falla porque en la sentencia no han puesto la coma, y ven una revisión e inmediatamente le liberen. Pero esto no puede pasar porque no se puede legislar para una persona, se debe legislar siempre en general para todos los ciudadanos. Entonces, inclusive, yo no soy abogado y el pueblo lo sabe, pero entiendo bien lo que hago. Inclusive, el régimen actual legal, el Código Integral Penal actual, prevé la posibilidad de que se hagan revisiones. ¿Y por qué no la han planteado? Y si la plantearon, creo que ya perdieron en una. Lo que pasa es que buscan la triquiñuela, la trampa. Según los socialcristianos dicen que ellos no votaron por eso, sino por otra cosa, y que les han metido gato por liebre. Le escuché al asambleísta Otovera en televisión decir esto, nos han metido gato por liebre. Por lo tanto, el jueves no tienen los votos, porque el gobierno ha dicho que no va a votar por ese mamotreto, y los socialcristianos igual, y nosotros ya lo dijimos antes, no vamos a votar. Es más, si se agotan las mociones del ponente que tiene la primera opción de mocionar y no se aprueban, nosotros mocionaremos el archivo de esa reforma. Ahora, asambleísta, si la gran mayoría, o los socialcristianos en especial, dicen que les metieron gato por liebre, y justamente hace unos días en los medios de comunicación nacional se dijo que muchos de los asambleístas, la gran mayoría de los asambleístas, ni siquiera han leído el proyecto de reformas. ¿Esto puede estar pasando en la asambleísta? Habrán algunos asambleístas que no lean, ¿no? Nosotros revisamos, tenemos un equipo que nos ayuda mucho, están constantemente revisando. Cada que hay un proyecto de ley que va a entrar a debate, sea primero o segundo, desmenuzamos, y por eso es que cuando participamos en los debates, participamos con fondo y forma, no solamente para dar el voto, sino para orientar. Y claro, ha habido puntos en que hemos discrepado con todos y ha habido otros puntos en que hemos estado de acuerdo todos. Es que hay cosas que no nos pueden separar jamás. Por ejemplo, hoy acabamos de aprobar por unanimidad varias resoluciones. Una de ellas para que se vuelva a tener en España abogados que les sirvan a los migrantes que están en un problema serio porque han comprado casas, no han podido pagar, pero están perdiendo todo lo que ya adelantaron. Y como allá es caro un abogado y no hay defensoría pública como aquí que les atienda gratis, hay que generar allá una posibilidad de que haya una atención pagada por el Estado ecuatoriano. Hemos aprobado, y como no podía ser de otra manera, por unanimidad, que se reforme, que se presione a la Comisión de Justicia para que trabaje en la reforma a la ley de violencia de género, para que los feminicidios sean castigados con más celeridad y más fuerza. Hay puntos que nos unen y que el debate es corto, pero también hoy aprobamos el Acuerdo de Libre Comercio con Costa Rica, y así hemos tenido grandes acuerdos, pero tenemos básicamente un desacuerdo: no a la impunidad, no a la mafia.
Nosotros venimos de una lucha que nos costó la muerte de nuestro candidato presidencial Fernando Villavicencio, y eso hace que seamos los comprometidos con mantener esa lucha, ese legado, ese principio, y no podemos estar de acuerdo en que se legisle para unos y no para todos. Ahora, en referencia a las reformas al COIP, asambleísta, usted nos dice que desplegan todo un análisis multidisciplinario con todo su equipo. Para usted, de todo el cuerpo de reformas que se plantean, ¿hay cosas positivas? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo de lo que posiblemente se considera el jueves? Nosotros estamos en desacuerdo con todo, porque lo hemos estudiado. No solo es las líneas estas que quieren meter, también es el problema que han querido identificar ellos para que la justicia indígena sea en todo el territorio. Esto no puede pasar, porque mañana pasado van a San Miguel, donde no hay indígenas, y le sentencian con la justicia indígena. No está bien, pues tiene que ser delimitado como está delimitado. Pero ¿cuál es la finalidad? Que mañana pasado, cuando el señor Riza caliente las calles de nuevo en Quito, no le pueda juzgar la justicia mestiza que actúa en Quito, sino que le diga absuelto por la justicia indígena. Eso no puede pasar. Hay que fortalecer la justicia indígena en las comunidades, porque sí sabemos que hay muchos jueces que fueron inclusive jueces en otros tiempos que no han sido lo suficientemente legales en las acciones que han tenido que resolver. Entonces hay que respaldar al sector indígena, pero no engañarlo, no utilizarlo para que sean beneficiarios unos pocos de lo que debería ser beneficiario lo comunitario. Entonces el voto de tanto de Juan Carlos Camacho como del bloque de ustedes, ¿votarán en contra de todas las reformas? Sí, votaremos en contra, y cuando pierdan ellos todas las mociones, propondremos la nuestra, que es el archivo. Porque además hay una cosa, se viene una consulta popular con propuesta de reformas al COIP. ¿Para qué vamos a reformar ahora si después de 2 meses va a votar el pueblo y dar las instrucciones? Asamblea, haga así. Y si nos dicen que está mal lo que está hecho ahora, porque se ha pronunciado la opinión pública en contra, se ha pronunciado las universidades, los decanos, la fiscal general, los gremios de mujeres. Mire, ahí hay unas propuestas que dicen que se aumenten las penas a los violadores, por ejemplo. Que podría parecer a un momento determinado que interesante, qué bueno que se castigue, pero los que entendemos el problema, para que no haya delincuentes, para que no haya violadores, para que no haya a quien juzgar aumentando penas en cárceles que no regeneran nada o que ya no abastecen, lo que hay es que hacer educación y más educación, para que ellos, los que se educan, ya no sean tan violentos, ya entiendan la diferencia que hay entre matar a una mujer por celos y morirse uno también. Eso tiene que terminar en la cultura, no vuelve a repetirse cuando la gente esté preparada, cuando la gente entienda. Para eso hay que crear instituciones de educación, hay que crear universidades, y nosotros estamos en ese plano. Hoy en la mañana hemos socializado ya la Universidad de Ciencias Policiales y Seguridad, con toda la cúpula de la policía, las autoridades del CES, de la CENESID, del CACES, y hemos dado el aval como Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que se institucionalice. Una vez aprobada la ley y publicada esta ley en el registro oficial, todavía hay 6 meses de trabajo intenso para ir institucionalizando, y luego puede durar hasta 5 años hasta que se elijan las autoridades definitivas. Mientras tanto habrán autoridades provisionales. Pero ese es el tema, hacer universidades, hacer instituciones que sean regidas por la ley, que cumplan la ley y que eduquen y preparen a la gente. Cuando tengamos policías mejor formados, mejor preparados para inclusive usar armas letales, entonces habrá mejor actividad de esa institución y de todos los que puedan estudiar ahí, porque no solo es para la policía, es de ciencias policiales, pero pueden ir ahí estudiantes de todo el país, de todo el mundo y de todos los credos, porque no tiene una regularización solo para policías, abierta. Así hay 4 universidades más trabajándose para la Amazonía, y hay 2 universidades más, la una para Santo Domingo Los Colorados y la otra, que es la nuestra, la Arcángel San Miguel del Ecuador, Universidad de Tecnologías. Ahora, asambleísta, volviendo al tema de las reformas, ¿usted cree que las preguntas que supuestamente estarían entre las reformas al COIP
y que también serían parte de la consulta popular. ¿Usted da por descontado de que esa consulta va a ganar el presidente Noboa? Sí, porque resulta que los ciudadanos generalmente votan calificando al gobierno. Y el gobierno este rato tiene una aceptación del 85%, lo cual quiere decir de suyo que ganará todas las preguntas. Y de ahí nacerá una orden del pueblo para que la Asamblea trabaje en esas reformas que las preguntas van a disponer. Entonces, para ustedes apoyarían la consulta popular del presidente Noboa. Desde luego, claro. Claro, nosotros somos autores de varias de esas preguntas, que el presidente las recogió, por ejemplo, el trabajo por horas, propuesta de nuestra campaña, la extinción de dominio, propuesta de nuestra campaña, notarizada y entregada en el CNE, la extradición para que salgan del Ecuador hacia los países donde han delinquido los narcos y los criminales de estos que son poderosos y delinquen generalmente con Estados Unidos, es una propuesta nuestra. El presidente ha recogido e incluido en su consulta popular, porque el tema es que nosotros no somos del gobierno, pero conversamos con el colegislador que es el presidente y conversamos de todos los temas que van a tratarse en la Asamblea y le proponemos, le decimos proponga esto también. ¿Qué le parece? Cuando nos pidieron los votos para aprobar el IVA, le dijimos no estamos de acuerdo con el IVA, pero estamos de acuerdo con que se focalicen los subsidios, que se sanee el MIES, que no sigan habiendo tantas fundaciones de papel en el Ecuador, no hablo de Bolívar nomás, en el Ecuador, que se llevan el dinero y no ponen contraparte y no trabajan como deberían. Que no se roben los bonos como se han robado a la gente pobre, que sí necesita el bono, le engañan y se le sacan la plata. Eso hay que cambiarle, decimos al presidente, y parece ser que sí escuchan porque algo están haciendo. Ahora, asambleísta, el tema controversial que hoy también está conmocionando, bueno, no conmocionando, se está discutiendo en el país el tema del trabajo por horas, gente que está de acuerdo, gente que no, gente que dice que el trabajo por horas es precarizar, es retroceder en los temas de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo conciben ustedes el trabajo por horas? ¿Cuál sería el mecanismo? Unos dicen que sería $1.90, otros dicen que sería $5, otros hablan de $8. ¿Cuál sería el mecanismo que la gente de Creo vaya a proponer a fin de buscar una alternativa adicional a lo que hoy es la modalidad de trabajo? Una corrección nomás, no existe Creo. Creo no existe en la Asamblea. Ah, ya, perdón, perdón, me equivoqué. Sí. Construye. Sí, construye. Creo que construye ahí. Construye. No, es un lapsus asambleísta. La gente de Construye dice planteamos ¿qué dice la gente de Construye frente al de esta naturaleza? Mientras en el Ecuador 7 de cada 10 seres humanos que están en capacidad de trabajar no trabajen, solo hay un grupo privilegiado de trabajo, los que se quejan de que van a precarizar dándoles a otros la oportunidad. Nosotros tenemos que invitarles a los gremios, al FUD y a todos los que dicen que va a precarizarse a que razonen. Es preferible comerse el pastel entre dos que uno solo y verle al otro muriendo de hambre. Seamos solidarios, entendamos lo que está pasando. 7 de cada 10 en capacidad de trabajar no trabajan. Si abrimos la posibilidad del trabajo por horas, el cálculo es simple. Si es de salario básico, hay que dividir el salario básico para 30 días que lleve el mes o para 20 que se elabora para las 8 horas y saldrá una cantidad. Si el mismo trabajo ya no es de salario básico y es de $1,000, por ejemplo, los $1,000 se dividirán y saldrá el valor por hora. Es tan sencillo, no hay dónde perderse. El tema es que, por ejemplo, los estudiantes universitarios, y yo digo, en mi tiempo no pude trabajar al principio porque tenía un horario diurno. Si habría habido dónde trabajar por horas, habría buscado. Pero después yo logré un horario nocturno y entonces trabajaba el día y estudiaba de noche. Pero hay cientos de estudiantes universitarios que tienen inclusive horarios matutino y vespertino y podrían trabajar un par de horas la noche. Pero no les contratan porque el rato que les contratan tienen que hacerlo por 3 meses mínimo y darle todas unas garantías y a veces se queda la estabilidad que no pueden. Hay tiendas que venden en diciembre más que el resto del año, o en febrero en Guaranda, en la provincia, en Carnaval, aumentan las ventas, pero pueden contratarlos por esos días. Es preferible que puedan trabajar esos días y no estar todo el tiempo sin trabajo. Entonces hay que reflexionar sobre la posibilidad. Y este no es un invento nuestro, en otros países funciona. Los japoneses tienen éxito porque copian lo bueno de los demás. Y nosotros
tendríamos que aprender a ser humildes y decir hay cosas que no sabemos, que no podemos, y vamos a copiar de los que han tenido éxito en estos temas. Los ecuatorianos que se van a Estados Unidos, ninguno se ha quejado por el trabajo por horas, porque es la salvación el rato que llegan. Y ninguno tiene estabilidad permanente. Y no quiero decir que con esto pretendamos que pierdan la estabilidad los que ya la tienen. Los derechos ganados de estabilidad de los privilegiados que tienen trabajo seguirán, pero hay que darle una mano a los que no tienen trabajo. Ahora, sí, lamentablemente en la Asamblea se discuten temas como que los únicos que dan empleo son los empresarios, los industriales, los grandes bancos, y no es así. Este país es lleno de emprendedores, de gente que tiene una tienda, que tiene una carpintería, que tiene, qué sé yo, una pequeña fábrica de ropa, de calzado, y que simplemente ocupan de acuerdo a lo que ellos necesitan vender, ¿no? O el producto que desean entregar. Y esto permite, y además que el que comete ese desatino de ponerse de acuerdo con el trabajador, decirle, mira, tengo este trabajo, te voy a pagar tanto, pero una vez que ese hombre hizo ese trabajo de darle esa acción de darle un trabajo, al fin y al cabo después puede perder hasta su negocio, pierde sus inversiones, pierde todo. Esa es la real intención, y lo que yo veo que no discuten en el país, que no son los industriales, que no son los grandes empresarios, las bananeras los que dan el gran porcentaje del trabajo, sino es el pequeño comerciante, el pequeño fabricante, y a ese sector nadie le ha escuchado en la asambleísta. No, sí, les escuchamos y mucho. Llegan, por ejemplo, en las discusiones de los tratados de libre comercio, llegan con mucha preocupación. Por ejemplo, los pequeños productores de calzado dicen, no, los chinos nos van a traer ese calzado barato. Nos mostramos, va a estar por 20 años prohibido la importación sin impuestos. Si vienen los chinos, vienen pagando impuestos, entonces tienen que competir con los nacionales. Pero la calidad es la que debe imponerse en un momento determinado. Hemos recibido a los agricultores, por ejemplo, los agricultores de Palora, y aquí les mando un mensaje a los de Balsapamba, a los de Caluma, el subtrópico nuestro, de Chandía, las naves. Por ejemplo, la pitahaya es demandada por miles de toneladas en China y va a entrar allá sin impuestos. En Palora hay 3,000 hectáreas, ya les ha significado $100 millones el primer ingreso de pitahaya, y ahora van a exportar sin impuestos, van a subir las ventas y va a haber más demanda. Pero ¿qué es lo que han logrado los amazónicos? Unirse. Las 3,000 hectáreas son de varios dueños, pero exportan juntos. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar en todo el Ecuador. Los pequeños debemos asociarnos para que funcione como gran empresa, pero de varios dueños. Nosotros en Bolívar especialmente nos falta eso, y ojalá sean estos momentos los que sirvan para entrar en estos emprendimientos como grandes entre la unión de pequeños. En la Asamblea Nacional escuchamos a todo el mundo. Hemos recibido, por ejemplo, a los líderes de las naves. Yo mismo les he recibido en la presidencia de la Asamblea para que expongan sus dudas sobre lo que está pasando con la minería. Porque hay gente que se opone dramáticamente, y especialmente gente que no es de las naves, que a mí me secuestraron y conoce todo el mundo, yo conozco el problema. Les he recibido a los líderes del pueblo de las naves que han venido a decirme, queremos trabajar, queremos que dejen libre la posibilidad de ese proyecto, y les escuchamos. Y eso procesamos y hacemos conocer a las autoridades que tienen que tomar decisiones. La empresa Curimailin ha tenido, después de esas reuniones, la licencia ambiental para poder ya empezar a explotar. La explotación significa que muchos recursos más entrarán a la provincia y a las naves. Eso den por descontado. Todo el que quiere exponer en la Asamblea Nacional es bien recibido. Esta es una nueva asamblea diferente. Por eso es que hay un respaldo popular. Claro, de hecho ha subido muchos puntos, ¿no? Creo que del 6, ahora creo que bordea el 12%. Entonces... 66% nos aceptan. ¿Cuánto? 66%. 66%. No están algo subidas como las porcentajes de aceptación. Como las de Coloma. No es el encuestador, es en serio. Honrado. No lo hemos hecho nosotros, lo hacen para el público. Al presidente dice que le aceptan el 85% y a la Asamblea el 66%. Es un récord, sin duda, pero no hay que confiarse de eso, sino seguir trabajando y trabajando y trabajando. Muy bien, asambleísta, no sé si algo más usted quiere referirse aprovechando este momento que tenemos en la radio, algún tema que se me haya ido a mí en la entrevista de la coyuntura política.
Estamos trabajando, mi querido Germán y pueblo bolivarense, también en la fiscalización. Estamos trabajando, hemos abierto algunos temas de fiscalización, el del MIES, por ejemplo, es de una fiscalización que nosotros hemos abierto. Hemos abierto fiscalización a la Contraloría, porque algunas glosas no han sido notificadas, algunos documentos de penalización o responsabilidades penales no han sido notificadas y se caducan, pues se prescriben. Hay una preocupación hoy mismo, este miércoles, mañana, prescribe un informe de la Contraloría que debería estar aprobado en la Dirección Nacional y no lo han aprobado hasta hoy. No sé si mañana, en caso de que eso pase, prescribirá y quedará como que no ha pasado nada en ese informe donde se establecen glosas y responsabilidades. Entonces estamos fiscalizando a la Contraloría, a la Procuraduría le anunciamos juicio político, rectificó inmediatamente y dejó que la Corte actúe, porque le iba a dar un informe para prolongarle la vida al presidente de la Corte, la vida como presidente, quiero decir. Y enseguida abajo puso en el informe queda en responsabilidad de la Corte, y la Corte tomó la decisión de cambiarlo. Él renunció aparentemente, lo que ya no tenía porque había concluido su periodo. Estamos fiscalizando al Ministerio de Energía y Minas. Queremos también determinar cuántas mismas concesiones hay en la provincia de Bolívar y por qué no trabajan algunas. Porque no es cuestión de coger la concesión y quedarse ahí engordando hasta venderla en algún país de los que compran acciones. Hay que ponerse a trabajar, pues ya tienen la concesión y necesitamos que de ahí salgan los trabajadores bolivarenses que están en el desempleo. Estamos fiscalizando también al Ministerio de Agricultura. Es un drama que no ha trascendido, pero a Caluma y a Chimbo en Telimbela le afecta dramáticamente el hecho de que Novoa como empresa dejó de comprar el orito. Y han aparecido intermediarios que les compran a lo que les da la gana el precio y algunos ni les pagan, se van llevando el producto a crédito y no vuelven más. Intermediarios golondrina que le hacen daño al sistema y le roban a la gente. Entonces el Ministerio de Agricultura tiene una responsabilidad allí. Ellos tienen que supervisar lo que está sucediendo y de acuerdo a lo que ellos controlen, los intermediarios deben cumplir. Y si no cumplen, pues están violando las leyes que ellos mismos han hecho como ministerio. A pesar que el ministro sea nuevo, tiene que hacer funcionar. Y así, a Obras Públicas le tenemos también chequeado el tema en cuanto a la vialidad. Porque hay temas y temas, ¿no? Por ejemplo, el paso lateral de Guaranda tiene la plata suficiente para seguir la obra, pero le han puesto solo 4 millones para este año. Eso significa que este año trabajará un trimestre y se quedará sin plata el resto del tiempo. Pero la plata esa está en el Banco de China, es un crédito. Tienen que seguirle dando para que siga avanzando el trabajo. El mantenimiento de nuestras vías no puede ser que nos digan simplemente no hay dinero. Yo para esto he empezado una fiscalización al Ministerio de Economía y le he pedido primerito, certifíqueme, señor ministro, cuál es el saldo de la cuenta única del Tesoro Nacional al 30 de enero, para saber inclusive por qué no pagan los sueldos aparte de la burocracia, que con derecho tiene que cobrar porque está trabajando. Entonces hay una cantidad de fiscalización como la que estamos haciendo al Ministerio de Educación sobre el alimento escolar, que eso es una porquería que le enferma a los niños y que cuesta 40 millones de dólares al año, y el ministerio ya está trabajando en el tema, como también hemos trabajado y trabajamos en el tema de la violación a niños. Tenga, Germán, esta noticia que es dramática. Más de 50,000 casos reporta la Defensoría del Pueblo de violaciones sexuales a niños y niñas. Y solo 2,900 han sido atendidas judicialmente. De los 100% que van a la Defensoría Pública, el 80% de esa institución defiende a los violadores y solo el 20% a las víctimas. Algo está pasando mal en el Ecuador y eso estamos corrigiendo y fiscalizando. Muy bien, asambleísta, muchas gracias. En las próximas semanas estaremos nuevamente invitándole para hablar, por ejemplo, del tema minería, que yo creo que en estos momentos donde el país no tiene empleo, no tiene ingresos, porque para que haya dólares tenemos que vender algo, y a petróleo como que se va acabando, como que todas las compañías están falta de mantenimiento, de mejoramiento, de potenciación, ya no da por ahí. Lo único que nos quedaría es la minería, y en la provincia de Bolívar tenemos una, así como en varias partes del país. Vamos a hablar, y ya le voy comprometiendo a asambleísta para hablar del tema minero, que yo creo que es un tema que con todo gusto se tiene que analizar y se tiene que difundir. Lo que pasa es que muy poco se ha difundido, porque si bien es cierto, la minería es un tema que a muchos asusta, pero hay muchos que no conocen que también beneficiará en alto grado. Sus palabras finales, asambleísta.
Mi agradecimiento a la radio, a la gerencia y al periodista que me entrevista, Germán. Siempre mi agradecimiento. Para mí es importante comunicar a la gente lo que estamos haciendo, a pesar de que también recorro, después de Carnaval he hecho alguna acción. Estuve en San Miguel Querido recibiendo el proyecto de la universidad en un gran acto solemne con las autoridades, porque este es un tema de todos, ¿no? Y vamos a seguir recorriendo. No estamos en campaña electoral, pero cuando salimos a caminar parece que estuviéramos en campaña electoral. Muy agradecido con el cariño del pueblo que me expresan en todas las partes que recorro. Un abrazo a todos. Muchas gracias al asambleísta Juan Carlos Camacho, ha estado con nosotros en este diálogo en el día martes. Vamos a